Empezaron a hablar un poco de más después de unas cuantas copas de más. Al principio, era solo la típica charla sin sentido. Viejos vecinos, chismes pasados de moda, que primo se había engordado, cuál se había divorciado otra vez. Pero luego se volvió más afilado. Mi madre tenía esa mirada que se le pone cuando el vino empieza a saberle a suero de la verdad. Y Marisol ya estaba metida en su segundo martini, riéndose un poco demasiado fuerte de sus propias historias. Hubo un momento en que incluso el personal del lugar dudó antes de traer más botellas a la mesa. Algunos intentaron desviar la conversación. Mi tío habló de sus vacaciones en Murcia. Mi primo mencionó un ascenso reciente, pero nadie podía hablar más que Marisol y nadie se atrevía a redirigir a mi madre una vez que ella fijaba un objetivo. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. Sabes cómo va a terminar, pero no puedes apartar la vista. Y entonces ocurrió. Marisol estaba presumiendo otra vez de la última fusión que había cerrado su bufete de abogados, soltando nombres como confeti, como si todos tuviéramos que quedar impresionados. Mi madre intervino diciendo lo orgullosa que estaba de la disciplina de Marisol. De cómo siempre supo que llegaría lejos. Miró alrededor de la mesa buscando respaldo como si aquello fuera un brindis normal y no un desfile de ego. Fue entonces cuando se giró hacia mí. Nunca serás tan exitosa como tu hermana. Así, sin más, como si estuviera señalando el clima. Sentí que unas cuantas cabezas giraron lentamente hacia mí y vi a uno de mis primos murmurar algo como, ¿qué demonios? Incluso Marisol pareció sorprendida por medio segundo antes de sonreír dentro de su copa, como si este fuera el momento que había estado esperando. Nadie se rió. Ni una sola persona. Tomé un sorbo de mi bebida. No me estremecí. Simplemente me quedé ahí dejando que el silencio se estirara, porque lo que ellos no sabían, lo que nunca se habían molestado en aprender, era que yo había dejado de perseguir su aprobación años atrás. No por amargura, sino por necesidad. Yo había sido el callado. El que no volvía a casa con titulares de prensa o títulos de trabajo que sonaban impresionantes en las fiestas de cóctel. Mientras Marisol acumulaba premios y elogios, yo estaba construyendo algo real. Estudié, trabajé, aprendí a moverme en el mundo de la tecnología sin depender de nadie. Cometí errores, los corregí y seguí adelante. No compré coches ostentosos. Reinvertí. No supliqué validación. Construí influencia. Pero la única persona que no sabía lo que yo estaba haciendo era Rubén, nuestro hermano menor, el que nadie mencionaba en las fiestas porque no encajaba en el guión. Él era el soñador, el tipo con las ideas locas de startups, las noches sin dormir y un niño pequeño en casa. Toda la familia pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Pero yo veía el panorama completo. Respaldé sus ideas cuando nadie más lo haría. Pagué el desarrollo de software, el espacio de oficina, incluso lo ayudé a presentar a inversores, en silencio, sin recibos, porque creía en él y porque yo sabía lo que se sentía que nadie creyera en ti. Así que, mientras mi madre balbuceaba cumplidos pasivo-agresivos y Marisol sonreía como si acabara de ganar una medalla, me di cuenta de algo. Ellos no habían cambiado en absoluto, pero yo sí. Y ya no les debía explicaciones. Lo que venía a continuación no era venganza. No era rencor. Era claridad. Y una vez que aterrizara, no habría vuelta atrás. La sala no solo se quedó en silencio, se congeló. La voz de mi madre había sonado fuerte y clara. Nunca serás tan exitosa como tu hermana. Lo dijo como si estuviera soltando alguna antigua verdad familiar. Como si fuera algo en lo que toda la mesa pudiera estar de acuerdo. Marisol sonrió. Esa sonrisa altiva, apretada, que dice que ella pensaba que todo saldría como siempre. Que todos se reirían, asentirían, tal vez añadirían su propia puya. Y por un segundo, creo que creyó que había ganado otra vez, que seguía siendo el mismo guión, pero esta vez fue diferente. Nadie rió. De hecho, algunos bajaron la mirada a sus platos,
visiblemente incómodos. Uno de mis primos murmuró en silencio Jesús a su esposa. Mi tía se removió en su silla y me lanzó una mirada rápida como si quisiera decir algo, pero no estaba segura. Incluso la música de fondo pareció desvanecerse. No levanté la voz. No me apresuré. Simplemente dejé que la tensión colgara un momento, luego tomé un sorbo de mi bebida y lo solté plano, simple y definitivo. Bien, porque estoy demasiado ocupado financiando su estilo de vida. Incliné un poco la cabeza hacia Rubén, que estaba sentado cerca del final de la mesa. Él no se movió, no habló, pero lo vi, ese destello en sus ojos, esa respiración repentina contenida. Su esposa buscó su mano. Mi sobrina se movió en su cochecito, aún dormida, ajena a todo. Se pudo oír cómo el aire salía de la sala. Marisol dejó de sonreír. Su rostro no solo se puso rojo. Se drenó y se encendió al mismo tiempo. Mi madre parpadeó como si no terminara de entender lo que había dicho. Y mi padre, bueno, de repente encontró algo muy interesante en la copa de vino vacía frente a él. Nadie dijo una palabra, ni siquiera Rubén. No expliqué lo que quise decir. No les conté sobre la inversión inicial que hice para ayudar a Rubén a construir su primer MVP, ni sobre las noches que pasé revisando presentaciones con él por Zoom. No mencioné al desarrollador al que pagué en silencio para que trabajara a tiempo completo en su startup, ni cómo cubrí parte de su alquiler cuando nació su hija y Rubén tuvo que elegir entre comprar comida o mantener el espacio de oficina. No dije nada sobre los sistemas internos que le ayudé a optimizar, ni sobre el hecho de que justo el mes pasado una de sus aplicaciones había empezado a generar ingresos reales. No dije nada en absoluto porque no lo necesitaba. Ellos habían pasado años hablando, riendo, burlándose, diciéndome lo que yo no era, pero yo había estado construyendo en silencio bajo mis propios términos. No era ostentoso como Marisol, pero era libre. Y más que eso, había hecho la vida de otra persona más fácil, alguien que realmente lo necesitaba. Me levanté, no esperé al postre, no esperé la recuperación incómoda. Simplemente dejé la bolsa del regalo. Había traído un portarretratos tallado a mano por un artesano local con un grabado personalizado por su aniversario y me marché. Sin discurso, sin culpa, sin necesidad de fingir más. Esa fue la última vez que les di algo. No pagué el catering, aunque inicialmente me había ofrecido. No cubrí a la florista que me llamó al día siguiente por un depósito. No envié dinero al fotógrafo que me mandó las fotos de grupo por costumbre. Los dejé que se las arreglaran solos. Y ese fue el momento en que todo comenzó a desmoronarse porque por primera vez se dieron cuenta de que no solo estaban perdiendo el control de la narrativa. Estaban perdiendo a la única persona de la que no sabían que habían dependido todo el tiempo. Los mensajes empezaron esa misma noche, apenas unas horas después de que saliera de la fiesta. Ni siquiera había pasado el tiempo suficiente para que lavaran los platos o se disipara el efecto del champán. El primero fue de mi madre. Realmente no tenías que marcharte así. Era solo una broma. De todos modos, el encargado dice que estamos por encima del límite de invitados y quiere cobrarnos de más. ¿Puedes encargarte? Sin disculpas, sin reconocimiento. Solo una mención pasajera de lo que había dicho, como si fuera una ligera burla entre amigos y enseguida volver a pedirme ayuda. No respondí. Luego llegó un mensaje de Marisol, eso fue muy inmaduro. Madura. Sin contexto, sin reflexión, solo una frase lanzada como si esperara que yo la leyera, me pusiera a la defensiva y suplicara resolución. Bloqueé su número 5 segundos después. Mi padre, siempre el pasivo intermediario, dejó 3 mensajes de voz entre las 9 y las 11 de la mañana siguiente. El primero fue una disculpa titubeante envuelta en excusas sobre cómo mi madre solo estaba cansada y había bebido un poco de más. El segundo fue pura logística. No sabía cómo acceder al Google Drive compartido que yo había configurado para los documentos familiares. El tercero fue silencio total seguido de un suspiro y luego colgó.
No escuché el cuarto. Lo que ninguno parecía entender era que esto no se trataba de la fiesta. No se trataba de una frase ni de un insulto. Se trataba de años siendo marginado, ignorado y subestimado. Se habían reído de mí, me habían minimizado y usado sin vacilar. Y ahora que había cerrado la puerta en silencio, por fin se daban cuenta de que esa puerta importaba. A veces, lo que tiene que pasar, simplemente pasa, y ya está. La diferencia esta vez era que yo no estaba enfadado. No intentaba demostrar nada. Ya no tenía nada que defender. Simplemente había dejado de hacerlo, dejado de responder, dejado de arreglar, dejado de facilitar su comportamiento desempeñando el papel de apoyo silencioso que nunca reconocieron. Mientras tanto, yo ya estaba de nuevo en movimiento. El lunes por la mañana tuve una llamada con un desarrollador al que estaba incorporando en Sevilla. Para la hora del almuerzo, estaba en una reunión con un inversor ángel que quería una parte de la aplicación de logística que había estado prototipando durante los últimos 6 meses. El jueves ya había finalizado el contrato de una propiedad en el centro que planeaba remodelar con un socio que respetaba mi opinión y que nunca me pidió que guardara silencio mientras alguien más ruidoso se llevaba el mérito. Y Rubén, él seguía construyendo. Avance tranquilo, constante. La aplicación móvil en la que habíamos empezado a trabajar juntos el año anterior finalmente estaba ganando usuarios. No viral todavía, pero sí adictiva. Su presentación para inversores, que yo ayudé a reestructurar, le había conseguido 3 reuniones. Su esposa me envió un mensaje con una foto de su hija sosteniendo un pequeño ordenador de juguete, fingiendo que tecleaba. Dice que está trabajando con el tío Enrique. Eso decía el mensaje. Me quedé mirando esa foto más tiempo del que me gustaría admitir. Mientras tanto, en casa de mis padres, las cosas no iban tan bien. Escuché por mi primo que el catering había enviado una factura final casi el doble de lo que esperaban. La florista había cobrado una tarifa de urgencia que nadie había previsto. La organizadora del evento no entregaría las fotos finales hasta que se pagara su depósito. Y por primera vez en años, se dieron cuenta de que eso no iba a cubrir el hueco. Marisol intentó intervenir, pero sobreestimó cuánto capital de buena voluntad tenía realmente. Llamó a Rubén, no para disculparse, no para preguntar por su negocio, sino para exigirle ayuda para contactarme. Dijo que yo estaba siendo dramático y que solo necesitaba esta única cosa. Rubén le respondió que no, directamente. Fue entonces cuando el tono cambió. Mi madre envió otro mensaje, esta vez más suave. No queremos pelear. ¿Podemos simplemente hablar? No, no podíamos. Porque cuando alguien finalmente escucha silencio después de años de dar por sentada tu voz, no es paz. Es castigo. Y no era algo que yo estuviera usando en su contra. Era solo el resultado natural de apartarme. Ellos todavía no lo sabían, pero el silencio solo se volvería más fuerte. El silencio tiene una forma de revelar lo que el ruido esconde. Pasó una semana, luego 10 días. No respondía nadie. El chat familiar pasó de ser pasivo-agresivo a volverse directamente extraño. Fotos viejas, versículos de la Biblia, mi madre publicando una receta de galletas como si nada hubiera pasado. Así supe que estaban desesperados. Cuando personas que solían ignorarte de repente empiezan a fingir que aún están en buenos términos contigo, no es una rama de olivo. Es un anzuelo. Yo no lo mordí. Y mientras ellos estaban ocupados fingiendo que no pasaba nada, yo por fin estaba durmiendo mejor que en años. Estaba más enfocado. El trabajo avanzaba como una máquina. Limpio, fluido, eficiente. Rubén y yo teníamos 2 nuevos inversores en rotación. Y la aplicación que habíamos lanzado estaba ganando tracción entre pequeños empresarios en 2 áreas metropolitanas. Nada ostentoso, solo progreso real y utilizable, victorias silenciosas, del tipo que siempre había preferido.
Entonces, un viernes por la tarde, justo después de las 3 de la tarde, Rubén me envió un mensaje de texto. ¿Estás en casa? Le dije que sí. 10 minutos después, estaba en la puerta de mi casa. Sin previo aviso, sin charla trivial. Solo él con una carpeta manila en la mano y una expresión que no le había visto antes. Concentrada pero tensa. Entró, se sentó a la mesa de la cocina y deslizó la carpeta hacia mí. La abrí. Dentro había 3 correos impresos y un documento de una pequeña firma de inversión de la que nunca había oído hablar. Todo atado por una sola cosa, mi nombre. Resultó que Marisol había solicitado un préstamo privado un año antes para un proyecto inmobiliario boutique en Valencia. No una firma, no una empresa, solo ella y 2 conocidos a los que apenas trataba, intentando revender una propiedad vacacional que habían comprado demasiado cerca de la temporada de huracanes. Me había incluido sin mi conocimiento como socio silencioso informal. Los correos entre ella y el representante de la firma eran arrogantes, llenos de promesas vacías, falsas garantías. Uno incluso mencionaba que yo tenía liquidez en las 6 cifras altas, lo cual no solo era mentira, sino que resultaba inquietantemente preciso. Entonces vi lo peor, un correo de mi madre avalando el acuerdo con una declaración casual de que Enrique había aceptado durante una cena la primavera pasada. Esa cena nunca ocurrió. Y si hubiera ocurrido, definitivamente yo no estaría aceptando avalar las fantasías de estafas inmobiliarias de Marisol. Rubén me explicó cómo lo descubrió. Había estado ayudando a un viejo amigo a revisar propuestas de inversión dudosas y ejecutó una búsqueda que activó una alerta con mi nombre. Una cosa llevó a la otra y terminó sacando documentos de registros públicos y cruzando bases de datos de inversores. Ni siquiera estaba buscando basura. Simplemente se topó con ello. Pero ahí estaba. Todo. Las firmas, los papeles falsos, la suposición de que yo nunca revisaría. Fue entonces cuando me di cuenta de que había pasado algo más profundo que una traición. No solo me habían faltado al respeto. Me habían usado, mi crédito, mi nombre, mi silencio como escudo para su imprudencia. No por accidente, no en un momento de desesperación. Sino cuidadosamente, en silencio, como si ya lo hubieran hecho antes. Y quizás lo habían hecho. Pasé la siguiente hora leyendo la carpeta en silencio. Rubén no dijo mucho. Solo se quedó ahí con las manos entrelazadas delante de él como sabiendo que yo estaba procesando algo peligroso. No dije una palabra hasta que se levantó para irse. Simplemente asentí. Dejó la carpeta y se fue. Después de que se fue, abrí mi portátil, entré en la cuenta de servicios legales que usaba para contratos comerciales. Creé un nuevo perfil de caso, subí los documentos, se los envié a un abogado que había usado una vez en una disputa de licencias. 20 minutos después, me respondió. Su mensaje fue breve pero claro. Esto es fraude de identidad. Hablemos el lunes. Ellos pensaban que mi silencio significaba debilidad. Pensaban que, porque no hacía ruido, no haría movimientos. Pero lo que olvidaron es que la gente callada no está vacía. Solo estamos esperando. Y ahora ya no estaba esperando. Para cuando colgué con mi abogado, la última pizca de paciencia se había ido. No endulzó nada. Después de revisar los documentos, su respuesta fue inmediata y seria. Lo que Marisol y mi madre habían hecho no era solo moralmente cuestionable. Era legalmente temerario. Fraude, tergiversación, uso indebido de identidad, y todo ligado a mi nombre por escrito en un acuerdo financiero real que fácilmente podría haberme arrastrado si no me enteraba a tiempo. Él dijo, ellos asumieron que nunca los desafiarías. Esa es toda la estrategia. Tu silencio era su permiso. Así que nos movimos rápido. En 48 horas se enviaron cartas formales a Marisol y a mi madre. El abogado detalló cada violación, la implicación falsificada de mi participación, los supuestos acuerdos verbales, la responsabilidad financiera que intentaron cargarme.
No había emoción en ello, ni drama, solo el tipo de documentación fría y precisa que dejaba claro que yo no estaba faroleando. Si no retrocedían, el siguiente paso sería una demanda. Esperaba pánico, o al menos algún intento desesperado de arreglar las cosas. Lo que recibí, en cambio, fue silencio de mi madre y una carta del abogado de Marisol. Una defensa insípida, estéril, que decía que todo había sido un malentendido. Según ellos, yo había dado un consentimiento verbal implícito para apoyar el proyecto. Ella afirmó que yo había expresado un ánimo general que tomó como aprobación. Incluso intentaron pintar a Rubén como el que había malinterpretado la naturaleza de la sociedad. Estaban intentando manipular la situación hasta convertirla en algo legalmente gris, lo bastante confuso para escapar de las consecuencias, lo bastante formal para intimidarme. Pero no funcionó. Seguí adelante. Mi abogado envió un aviso final advirtiendo que si todos los documentos no eran corregidos y mi nombre eliminado por completo en un plazo de 5 días hábiles, escalaríamos a una acción legal y reclamaríamos daños financieros. Cedieron en silencio, rápidamente. En 3 días recibí una copia de las actas enmendadas de la firma de inversión junto con una disculpa que era más para evitar responsabilidad que para admitir culpa. El negocio de Marisol se derrumbó 2 días después. El préstamo que había tomado, basado en proyecciones falsas, cayó en incumplimiento. La propiedad en Valencia estaba hundida, sus socios se retiraron y sus ahorros se fueron en abogados. No me buscó, ni mi madre tampoco. En su lugar, Rubén me envió un correo, una carta de recomendación que mi madre había escrito para Marisol, llena de elogios y enviada justo después de la orden legal. Supe entonces que no había nada que salvar. No era orgullo ni malentendidos, aún atrapadas, eligieron mentir. Cerré el correo sin tristeza ni rabia. Entendí que no habían perdido solo mi ayuda, me habían perdido a mí. No más perdón en silencio, no más arreglos. Y lo que venía no era venganza, era claridad. El proyecto de Marisol se desmoronó rápido. Mis socios retiraron mi nombre de los papeles, uno se fue, el otro contrató abogados. La firma de inversión bloqueó el préstamo, la propiedad llevaba meses vacía y además tenía problemas de zonificación. Su empresa lo descubrió, la documentación legal salió en otra revisión y su ascenso quedó en pausa con una investigación ética abierta. Ella trató de girar la historia, que yo era celoso, Rubén manipulado y ella la víctima. Pero nadie la defendió. El silencio de la familia lo demostró. Mi madre nunca reconoció nada, solo envió un correo grupal con frases vacías sobre perdón y unidad. El portarretratos que les dejé en su aniversario seguía intacto en la entrada. No necesitaba que lo abrieran, ya había visto quiénes eran. Entonces corté los últimos lazos, me retiré del registro compartido, vendí la inversión con mi padre y lo reinvertí en la empresa de Rubén. Nos registramos como cofundadores, contratamos 2 desarrolladores y abrimos oficina. Nada ruidoso, solo firme. Su hija empezó la escuela con ahorros, yo le monté un fondo universitario en secreto. Marisol volvió con mis padres, esperando otra oportunidad, pero el foco que la protegía ya no existía. Mis padres siguieron enviando invitaciones y tarjetas impersonales. Nunca se disculparon. Para ellos, el silencio se sustituye, no se reflexiona. Pero mi silencio no era una pausa, era el final. Perdieron a un hijo, al que pagaba facturas invisibles y resolvía lo que fingían no ver. Perdieron su base, demasiado tarde. La historia que habían controlado, Marisol la dorada, yo el perdido, Rubén el que nunca llegaría, ya no funcionaba. Rubén y yo construimos algo real y no necesitábamos su validación. Ellos no lo entendieron, nunca necesité aplausos, solo que se apartaran. Cuando pienso en aquella cena donde mi madre dijo, nunca serás tan exitoso como tu hermana, ya no siento nada. Tenía razón, pero no en el sentido que ella creía. No buscaba el éxito de Marisol, yo financiaba una vida en la que ellos no tenían lugar.
Cuando la risa murió y quedó el silencio, no fue venganza, fue claridad. Pasaron 6 meses sin llamadas ni visitas, solo paz. La paz de respirar después de años de asfixia. Un viernes, cerrando un acuerdo con Rubén, recibí un correo de mi padre: cometí un error, volverías a casa a cenar. No dio detalles, solo insinuó que sabía lo que había permitido. Lo leí 2 veces y cerré la pestaña. No con ira, con certeza. Algunos puentes no se queman de golpe, se pudren hasta colapsar, y cuando caen, ya estás al otro lado. Esa noche cené con Rubén y su familia. Sin tensión, sin secretos. Solo calidez. Exactamente donde debía estar.